Tambor del chamán. Un podcast sobre mito e identidad humana. ¿Cumple hoy la historia las funciones sociales de creación de identidad que cumplió en su momento la mitología, como pensaba el antropólogo Claude Lévi-Strauss? Si observamos la relación entre la identidad política y los mitos literarios y artísticos del siglo XIX en Europa, obtenemos unos cuantos ejemplos relevantes para dar una respuesta a esta pregunta. En el siglo XIX, con el auge de los nacionalismos en Europa, la historia cubrió en gran medida el vacío dejado por la mitología cristiana tras su hundimiento a partir del desarrollo de la ciencia positivista y del triunfo de la Revolución Industrial. La revitalización de los grandes poemas nacionales y la escritura de nuevos poemas que se da a lo largo del siglo XIX en la mayor parte de Europa supone un ejemplo relativamente reciente de mitologización. Se inventan nuevas identidades nacionales mediante un proceso de fusión lingüística de elementos de mitología precristiana y elementos históricos. Comunidades sin identidad política nacional y sin territorio, como Finlandia, recurren a la recopilación de leyendas populares para con ellas crear mitos sobre los orígenes. Mitos que se insertan sin solución de continuidad dentro del pensamiento histórico de la época y se manipulan con fines políticos claros. Esta mitología, como ocurre en el caso de la Kalevala de Lönnrot, no necesitaba ni siquiera ser leída o entendida para hacer su función de referente original de la comunidad. La Kalevala, escrita en un dialecto kareliano que no entendía la mayor parte de los finlandeses, funcionaba como un símbolo de identidad mitológica más fuerte que la propia Biblia. Después de todo, los mitos de la Biblia, vinculados a Oriente Medio, de poco servían a los finlandeses para formar una identidad nacional distinta a la sueca o la rusa, que ya contenían elementos de identidad judeocristianos. En una Europa cristiana, la diferencia específica de la identidad nacional solo podría venir dada por los mitos precristianos, y para que estos tuvieran credibilidad ontológica, para que dejaran de ser meros relatos de supercherías bárbaras, era necesario que una filosofía de la mitología, como la de Schelling, los elevase a signos de un desarrollo metahistórico de alcance más amplio. Los restos de estas mitologías precristianas se encontraban sepultados en la cultura popular, donde habían sobrevivido gracias a un cristianismo propenso al sincretismo a través de las figuras de los santos. Para revitalizarlas y utilizarlas de sustrato para una nueva identidad, era preciso crear un concepto transpolítico de comunidad. Este concepto era aplicable tanto a las idealizadas comunidades primitivas, de las que pretendidamente se derivaban los mitos que se rescataban, como a las comunidades medievales o a las comunidades modernas. Esta identidad diacrónica se presentaba como el núcleo de una identidad histórica, débilmente basada en una literatura común. El problema de la lengua de la Kalevala finlandesa, en otra dimensión, era aplicable al de los mitos germanos, pues cuanto más nos remontamos hacia el pasado, menor es la continuidad de la lengua, que es un ente vivo y cambiante. Es más, a partir de un momento, la propia literatura desaparece,
dejándonos en los profundos mares psicológicos de la transmisión oral. No obstante, se insistió, como aún se insiste hoy en los nacionalismos europeos, en mantener la identidad grupal en base a principios de esencialidad metafísica de la raza. La identidad alemana, como la finlandesa, apelaba a los mitos y por consiguiente a la lengua, a la manera básica de pensar de un grupo humano que pretendidamente había mantenido una continuidad de identidad germana y finlandesa, incluso con la superposición que sobre ésta se produjo durante siglos de la identidad cristiana y el latín. Tal núcleo de identidad se encontraba intelectualmente fundamentado en el concepto de pueblo, Volk, que había desarrollado Hegel en su filosofía. El concepto de Volk se erguía incontestable sobre el concepto hegeliano de espíritu absoluto, Absolute Geist, pero encontró una definición más simple y utilizable en la praxis en la variación que del concepto hiciera Richard Wagner. Partiendo de la sustancialidad que el espíritu absoluto hegeliano otorga a la comunidad humana, Wagner hipostasiará, es decir, hará ontológicamente real, una comunidad lingüística germana que ha pervivido bajo diferentes configuraciones históricas. Lo germano es entonces una identidad esencial, designada por el concepto de Volk. El Volk, el pueblo, es un grupo humano que actúa bajo un deseo común colectivo, cuyas acciones son siempre correctas y apropiadas, siempre ajustadas a la necesidad del momento. Un grupo al que corresponde la autoría de los mitos, o más precisamente, de la sustancia a partir de la cual el poeta individual, que comulga con el folk, creará los mitos. El pueblo no se equivoca en sus actos, ni sus representantes tampoco. Los mitos populares expresan entonces verdades eternas, dirá Wagner. Esta infalibilidad de la voluntad del folk será asumida de forma general por todos los poetas y músicos que trabajan en el siglo XIX europeo. El artista conoce a través del sentir y por eso es infalible, y es un conocimiento superior al del conocimiento histórico. Los poetas fusionan mito e historia en una narrativa de nación, ya sea en los cantos místicos a la Madre Rusia del Boris Godunov de Mussorgsky o en los dramas sacramentales wagnerianos. De este planteamiento se deriva que la historia debe retirarse ante la verdad inmediata que supone el mito, una epistemología de la emoción en la que el mito provee a la historia con los elementos que a ésta le faltan para poder ser una mitología completa, ya que el relato popular es además incluido en un ritual operístico. En un primer paso, la mitología se hace histórica, se recupera desde el acervo popular en un proceso de reinvención, para ser insertada en la cadena histórica como eslabón original. Esta inserción no se hace en sentido absoluto, sino como origen de un pueblo específico. Después, se mitologizará la historia mediante representaciones artísticas de estos mitos acerca del origen. Finalmente, los mitos creados serán proyectados sobre el tiempo histórico, especialmente sobre el presente. El arte burgués se encarga de llevar a cabo el proceso con la novela histórica, así como lo hará también con la ópera y el teatro. La mitologización de la historia y la historización del mito no es, sin embargo, un proceso nuevo de los nacionalismos del siglo XIX. Desde los comienzos del teatro en Atenas, el drama había operado como un ritual en el que la identidad de la ciudad era mitologizada y recreada, de manera más o menos crítica, pero siempre recreada.
tratando historias de un pasado remoto que servía para dar fundamento al presente. El mismo teatro shakespeariano mitologiza en su momento la historia de los reyes de Inglaterra, inventando también la identidad isabelina. Algo similar hará después el teatro de la Revolución Maoísta en China, con los dramas de la Revolución, cuyos personajes son soldados, revolucionarios, campesinos y trabajadores. Lo característico del siglo XIX europeo son los procesos de refundación de la identidad de aquellos países que ya tienen una y la creación de una nueva en los que todavía no la han conseguido. Una nueva identidad que se acomode al nuevo marco político definido por los colonialismos mundiales. Otro ejemplo de mitologización lo encontramos en la obra de Tennyson. El poeta retomará en Inglaterra los mitos artúricos como pretendido símbolo que sintetiza la tradición británica y la epopeya general humana. En un cristianismo de corte panteísta que funde las tradiciones celta y la romana, Tennyson propone a Arturo como símbolo del alma humana en su lucha vital, una lucha por mantener unos ideales y aspiraciones éticas con pretendida validez universal. Los poemas del ciclo artúrico de Tennyson gozaron de gran difusión y prestigio en la sociedad aristocrática y burguesa de Gran Bretaña. En ellos, más que una alegoría del ser humano, como pretende su autor, se nos muestra la idealización que la clase gobernante británica tiene de sí misma como élite que dirige los destinos del mundo. Una élite que autolegitima su derecho a dominar en base a la creencia de que sus valores morales y civilizatorios son los valores ideales de toda la humanidad. La mitopoética de las identidades nacionales europeas en el siglo XIX, tal como observamos en estos ejemplos, justifica la afirmación de Levi Strauss de que la historia ha heredado las funciones sociales del mito. En el proceso reflexivo de la historicidad, la relación entre mito y experiencia vital es compleja, más compleja de lo que parecería a primera vista. La contraposición historia-mito no es la contraposición entre lo real por un lado y lo imaginario por otro. La realidad del hecho histórico frente a la fábula imaginaria del mito. Es obvio que los seres fabulosos como los que aparecen en las mitologías antiguas no pertenecen a la experiencia cotidiana y pueden ser catalogados como seres o eventos imaginarios. Pero no hay que perder de vista que los puntos de la geometría, ciencia sin la que sería imposible nuestra idolatrada tecnología, son seres también imaginarios. Imaginarios no son solo los puntos, sino también la narrativa de los derechos humanos, o la teoría unificada de las fuerzas, la teoría del Big Bang, el concepto de la era de Planck, la materia o el continuo de los números reales.